Muy buenas noches. Queremos agradecer a Dios por este regalo del cielo de poder estar en contacto con tantas redes en realidad que se reconectan. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que hacen de este tiempo un tiempo realmente de encontrarse con el corazón de Dios. Bienvenidos a estos 100 días de ayuno y oración por las naciones. Estamos proclamando que el poder del acuerdo, según Mateo 18-19, realmente nos permite establecernos en revelación con toda la creación. Y por otro lado, poder movernos precisamente en el espíritu de la resurrección, que es un poder indudablemente sobrenatural. Y tenemos dos premisas. En primer lugar, todo esto que para el mundo está significando una crisis, para nosotros es una tremenda oportunidad. Y no se trata de nuestra agenda, realmente es la agenda del Padre. Por eso saludamos a las más de 60 cuentas conectadas en todo el continente, además de parte de Europa como España y Francia. Por supuesto, saludamos a todos los auditores de Radio Embajador, la señal de vida por www.puertadelcielo.cl, esta radio online que está alcanzando a todo el mundo. Así que desde el norte de la Patagonia, para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes, poder acercarnos, poder integrarnos. Estamos felices de tener este tiempo con ustedes. Van a notar un poquito de irregularidad en algunas cosas, porque en realidad teníamos toda una plataforma lista y hubo un pequeño problemita. De última hora, acá estamos sufriendo mucho con una temporada de viento y demás, así que espero que por lo menos el audio les llegue bien y por supuesto, bueno, si tienen algo de imagen también. Así que gracias al pastor Ronnie desde Temuco, Chile, el pastor Ronnie Venegas por habernos tenido en cuenta para este tiempo. Y realmente como casa, como familia, para nosotros esto significa algo muy, muy importante, porque estamos paralelamente nosotros también teniendo nuestras 12 horas de altar, como cada domingo durante esta cuarentena. Así que realmente ha sido muy significativo el que podamos encontrarnos. Estoy procurando ubicarme de la mejor manera de acuerdo a la cámara que hemos determinado utilizar, así que gracias a todos los que nos están asistiendo. Creo que ahí ya vamos mejorando. Perdón, esperemos que en la próxima salida podamos ya tener optimizado todo esto. Estamos, les decía, desde el norte de la Patagonia, la ciudad de Neuquén capital. Nuestra responsabilidad está bajo el ministerio Casa de las Naciones y realmente estamos muy felices. Yo quiero que podamos de alguna manera seguir recurriendo a las Escrituras a partir de algo que está establecido divinamente, algo que está determinado y que define lo que hay en el corazón de Dios para sus hijos en este tiempo, pero también en consecuencia para toda la sociedad. Una de las premisas de estos 100 días de ayuno y oración es precisamente el hecho de que este tiempo de crisis para la iglesia es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de alcance, es un tiempo de expansión, es un tiempo de establecimiento. Aún cuando entendemos de parte de Dios que para la sociedad en general, este tiempo de cuarentena, de resguardo social, significa también que cada vida, cada corazón haga suya la oportunidad para tener un encuentro con el verdadero Dios. Y yo quiero hablarles acerca
de algo que tocó mi corazón pensando en este encuentro con ustedes. Hay un aforismo que dice, muchos miran sin ver, otros ven sin mirar. Pareciera un juego de palabras, pero en realidad está expresando algo muy intenso, algo muy preciso también, porque muchos están mirando, pero ¿qué es lo que están mirando? En consecuencia, ¿cuál es la visión que ellos están tomando de acuerdo a esa mirada? Pero hay otros que ven con precisión, que ven con mucha claridad y sin mirar. Ahora, existió una escritora muy famosa, que además fue política, una persona muy reconocida, una mujer llamada Helen Keller. Ella, a pocos meses de nacer, con sus padres que estaba ciega, pero también estaba ciega, sorda y muda. Y ella comenzó a recuperar el habla como a los 10 años, pero pasó a ser, a pesar de su ceguera y de su sordera, una mujer más que interesante, una mujer muy sabia, una mujer, repito, reconocida a nivel mundial. Y ella dijo ante una pregunta que le hicieron, ¿qué podría ser peor que la ceguera?, le preguntaron. Y ella respondió, tener la vista y no tener visión. Y creo que esto de alguna manera es aplicable primeramente a los hijos de Dios, pero también es aplicable a aquellos que de alguna manera todavía no le conocen como tales al Dios Todopoderoso, aquellos que no han recibido la potestad de ser llamados hijos. Y yo quiero comenzar tomando una escritura, vamos a tomar algunas más, pero una que es muy interesante y que también yo recopilé esta semana y tiene que ver con la experiencia de, podríamos decir, nuestro padre en la fe, ese hombre determinado como Dios, como su amigo, llamado Abraham. Abraham había salido de su tierra y de su parentela, y él iba camino a una tierra que Dios le mostraría. Él iba bajo la promesa de que de él haría una nación grande y le bendeciría y engrandecería su nombre, y él sería de bendición. Era la promesa de salida. Pero él se encuentra en un momento que no tenía hijos. ¿Cómo podría hablar de multiplicación? Y él, estando en su carpa, capítulo 15, verso 1, Dios comienza hablándole. Ahora, ¿cómo le habla? Le habla en visión. Es decir, hay algo que se manifiesta a la vida de Abraham, que realmente le llama la atención, lo atrae. Y la primera palabra que Dios le expresa en esa visión, le dice, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Él venía caminando bajo promesa. Pero llegaba el momento que él mismo lo aclara en los versículos subsiguientes, donde él dice, pero yo no tengo hijos, no me has dado prole. Y aún después de este encuentro, de esta visión y de el trato de Dios con él también comete un error, que no es un tema donde vamos a entrar, pero quiero que juntos veamos lo que en realidad Abraham está viendo, lo que él está viviendo, lo que él está experimentando a partir de esa visión. Porque lo primero que Dios le plantea, le establece, él le dice, no tengas miedo, yo soy quien soy, yo soy tu escudo, yo soy tu defensor. Pero además dice, yo soy tu galardón. Es decir, yo soy tu recompensa. Y no le está hablando de todo el capital que le sumaría a lo que ya él traía de herencia, y no solo las tierras, sino él le está hablando de sí mismo, está hablando Dios de su naturaleza que estaría con él en cada uno de los momentos en la vida de Abraham. Yo seré tu galardón, yo traeré satisfacción a tu vida, yo voy a ser el que a quien te voy a alinear conmigo. Yo seré realmente quien va a permitirte experimentar que seas realmente un hombre importante, un hombre sobremanera grande. Pero era necesario algo. Dice el versículo 5 que dice que Dios los llevó fuera
Es decir, lo sacó de la carpa, lo sacó de la tienda. ¿Por qué lo movió? Si lo tenía bajo visión. Es que lo que Dios quería que él viera no lo podía ver dentro de su carpa. Y qué paradoja. En este tiempo, particularmente a los creyentes, a los hijos de Dios, Dios nos tuvo que encerrar para hacernos ver y experimentar cosas sustanciosas. Yo creo que esa es la experiencia de más de uno. Más allá del oficio ministerial que pueda desarrollar o simplemente siendo un participante de una iglesia, Dios nos tuvo que encerrar para tener experiencia que no veníamos teniendo por falta de tiempo, por la vorágine del trabajo, de los estudios, de lo que fuere. Pero Dios nos metió dentro de nuestra carpa, dentro de nuestra tienda, dentro de nuestra casa. Pero en esta ocasión, Dios quería que él no solo experimentara la visión, sino que él viera. Por eso le dice que saliera, o más bien lo sacó Dios, lo movió y le dijo, mira los cielos. Si él no salía, lo que vería dentro de su tienda era su propia miseria, su escasez, su poquedad, lo poco que podía visualizar como lo suyo. Sin embargo, Dios lo que le quería manifestar era el todo de lo que él era en definitiva, porque era el creador. Por eso le habla, le hace mirar a los cielos y que realmente si pudiera que contara las estrellas. Porque así sería en definitiva el cumplimiento de lo que Dios le había prometido cuando lo sacó de la tierra de Ur. Pero para ver necesitaba sacarlo. Necesitaba sacarlo de su estructura. Necesitaba sacarlo de la religiosidad. Y estoy hablando a nuestra gente, a nosotros mismos. Necesitaba sacarlo, arrancarlo de la comodidad. Y de alguna manera, Dios a través de lo que ha permitido, a través de este COVID-19, lo que en muchos casos va a producir es que nos va a sacar y arrancar de cierta cultura que hemos viniendo adquirido o que hemos adquirido en este tiempo. Dios nos va a cambiar de estatus en cuanto a la relación con Él. Ya así como en las cosas naturales no será igual, porque es posible que volvamos a los templos, pero no con la misma cantidad de gente, no con la misma habitualidad que lo hacíamos, no con la misma modalidad que veníamos haciéndolo, porque va a haber muchos elementos, muchos movimientos, muchas acciones que tienen inexorablemente que ser diferentes. Es decir, que hay cosas que están siendo cambiadas y que van a venir y que tendremos que atender cuando salgamos fuera. Ahora, la experiencia que Abraham estaba teniendo es que en ese salir afuera, él iba a ver con sus ojos naturales una figura de lo que expresaba el cumplimiento de su destino profético. Y quiero simplemente rescatar en este punto la experiencia de los propios discípulos. ¿Qué ocurrió cuando Cristo murió? ¿Qué ocurrió cuando ya no lo tenían al Maestro con vida? Ellos lo que hicieron el primer día de la semana, ellos fueron y cerraron todas las puertas, se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. Y yo creo que aún los cristianos de muchos años, no todos, pero muchos cristianos de años, cuando apareció lo de la pandemia, pero más específicamente en nuestra comunidad, en nuestra nación, es como que nos fuimos a esconder, porque el virus era bravo y sigue siendo bravo. Ni que hablar de lo que ocurrió en Europa.
y también en los Estados Unidos, Inglaterra. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en Chile? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil? Y que también está ocurriendo en Argentina. Eso nos habla de que realmente la afección es extremadamente grave y grande. Pero eso no hace que nos tengamos que esconder espiritualmente, que nos tengamos que poner a resguardo físicamente, pero no espiritualmente. Por eso Cristo, cuando vio esta actitud en ellos, es que realmente corrió a presentárseles. Estaba todo cerrado, todo bloqueado, pero Cristo apareció en medio de ellos. ¿Y qué le dijo? Pasa a vosotros. ¿Y por qué remarco esto? Si Abraham lo estaba sacando de la tienda para que viera si pudiera contar las estrellas, porque así sería su descendencia. En contrapartida o paradójicamente, los discípulos estaban escondidos, habiéndose olvidado de todo lo que Cristo ya le había revelado, le había anticipado. Y que no solo ocurriría con eso, sino lo que iba a ocurrir con todos aquellos que creyeran por la palabra de ellos. Y es por lo que Cristo había orado. Sin embargo, ellos estaban dejando diluir la visión o estaban privándose de ver lo que Dios quería que ellos vieran. Otra de las experiencias que tiene que ver con alumbrar lo que se nos ha dado a conocer o se estableció para nosotros como un destino profético. Y es la vida de un profeta como Elías. Un profeta trascendente que no necesariamente tenemos que hablar tanto de lo que Dios hizo con él. Pero este hecho o esta experiencia que Elías tiene, por ejemplo, con su criado, cuando Dios le dice, bueno, ahora, por mi palabra, a través de tu boca, viene la lluvia. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes, verso 41, Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora, eso en realidad, dentro de la lógica, es una locura, porque el cielo estaba abierto, ni siquiera una nube. Pero la directiva de Dios era que iba a llover y que era necesario que la lluvia viniera. ¿Y qué hizo el rey? Lo que cualquier natural o carnal podría hacer, ir a comer y a beber. Ahora, ¿qué hizo Elías? Él fue y subió al monte Carmelo, a la cumbre, y tomó posición de parición, porque él quería dar a luz la lluvia. Porque él entendía que había sido escogido para eso, entre otras cosas, pero el cumplimiento no solo del propósito, sino del destino profético por lo que tenía que producir esa lluvia, lo llevó a él a manifestar una acción de fe. Él no, en este caso no se escondió, tampoco buscó auxilio, él tomó o desarrolló una disciplina de acuerdo al llamado que tenía. Pero sin embargo, la posición o la acción de su criado, por directiva del profeta, era que él fuera a divisar si desde el mar se veía alguna nube. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Pero la directiva que le dio el profeta es que fuera hasta 7 veces. Y así lo hizo este muchacho, hasta que la 7ª vez, él dijo, he visto una pequeña nube
como la palma de la mano de un hombre. Lo que el criado no podía ver, ya estaba concretado a partir de lo que veía el profeta. Ahora, lo que vio el criado, que era la punta del iceberg, de que realmente iba a venir la gran lluvia, esa gran lluvia que dijo el profeta que se oía. Esto marcó inexorablemente la vida de este muchacho. Pero el que no vio nada, el que miraba y no veía, en contrapartida, aún Elías, que sin mirar vio, como el rey Acab. Tenemos tres personajes en este caso que realmente marcaron la diferencia. Indudablemente que este es un tiempo para los Elías, para que alumbre no solamente la lluvia, para que den a luz no solamente el agua para que haga germinar la semilla y venga la gran cosecha. Este es el tiempo en que los hombres y mujeres comprometidas con el cielo se determinan, echan a rodar lo que proféticamente ya fue determinado. Por eso Santiago en su epístola, él llegó a hablar de Elías y a decir, él era un hombre como nosotros, un hombre simple, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y marca el periodo 3 años y medio. Pero dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora ese hombre como Elías, y aquí atención los Elías de este tiempo, particularmente los apóstoles, los pastores, los que han sido llamados a discipular. No alcanzan los Elías, necesitamos también los Eliseos, porque hay que hacer un traspaso de manto. Y esto es sumamente importante para ambas figuras, porque ese traspaso del manto no solo tiene que ser una actitud de aquel que lo porta, sino también aquel que lo quiere recibir. Y esto es lo que ocurrió con Elías y Eliseo, su hijo espiritual, su sucesor. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 7, por ejemplo, en adelante. O los versículos anteriores del principio del propio capítulo, recordemos que ellos venían juntos desde el Gilgal. Y si miramos proféticamente lo que nos expresa este nombre, es que ellos venían de rodar, de caminar, de andar. Desde ese lugar, casi de oprobio, de allí venían. Pero Elías le plantea a su hijo espiritual que se quedara en un determinado lugar porque Dios quería que fuera a Betel. ¿A dónde debía ir? A casa de Dios. Es decir, debía ir al núcleo, debía ir a donde estaba la sustancia para él. Cosa que Eliseo no quiso perderse la oportunidad y se fue con él. Pero en Betel también estaban los hijos de los profetas, que es importante que lo tengamos en cuenta. En tercer lugar, ellos pasaron por Jericó. Y está hablando de algo así como un lugar de fragancia, señal de presencia. Un ámbito del cual Dios no se desprende, no se retira, no deja de estar. Pero también Jericó manifestó que allí había profeta a través de los hijos de los mismos. Pero por último, ellos tienen que ir al Jordán. Y esto es importante,
Porque alguien que porta el manto y está determinado a transferirlo, aquel que se ha formado como discípulo, pero quiere dar cumplimiento a la palabra haciendo discípulos hasta lo último de la tierra, necesita pasar por el Jordán. Es decir, necesita descender, necesita pasar por el descendiente. Y aún así los hijos de los profetas van a seguir observando. Ahora, ¿cuál es la condición para que un Eliseo pueda portar el manto de un Elías? Y es que tiene que acompañarlo, no abandonar a su Elías. Eliseo debe caminar con él. Para eso debe verle de cerca. Hoy disfrutamos mucho de nuestros apóstoles, de padres espirituales. Y quienes lo tenemos, los podemos disfrutar, los amamos. Quizás la experiencia de quien les habla, que puedo disfrutar de algo así como una doble paternidad, por padres que realmente se manifestaron y expresaron como tales sobre nuestras vidas. Pero esa paternidad no es desde lo institucional, sino de lo relacional. Del estar cerca, del acompañarse, del estar conectados. Por eso, Elías le propone a Eliseo que él le va a dar esa cosa difícil que le había pedido, que era la doble porción de su espíritu. Y vaya que lo recibió, porque Eliseo tuvo la oportunidad de verle ascender al cielo. Ahora, él clamó cuando él advirtió lo que era ver a su padre, que ya no estaría, pero que le dejaría lo que portaba. Por eso dijo: Padre mío, carro de Israel, gente de a caballo. Él estaba diciendo, o estaba haciendo confluencia de muchas cosas, de mucho peso, ya no por solo la ausencia de su padre espiritual, sino el hecho de lo que él iba a tener que portar, que no era cosa pequeña, no era cosa menor. Y cuando su padre es tomado y ya nunca más le vio, ahí dice que él, en señal de dolor, casi de luto, él rompe parte de su vestidura. Pero no dejó de alzar el manto que se le había caído. Por eso era necesario, para recibir lo que su padre portaba, él necesitaba verle hasta último momento, porque necesitaba recibir el manto. Ese manto con el cual había abierto las aguas Elías, en el regreso hace lo mismo Eliseo. Necesitamos ese tenor de relación con nuestros mentores, con nuestros apóstoles, con nuestros padres espirituales. Es disfrutable amarles, estar con ellos, acompañarles. Pero necesitamos verlos, y no solamente en lo físico, necesitamos ver espiritualmente lo que portan, porque es lo que nosotros tenemos que llegar a portar en plenitud. Pero hablando de visión, ¿cómo los discípulos de hoy están viendo aquel que ha prometido volver pronto? Mucho hablamos de Tomás y
lo utilizamos como una figura de incrédulo, que sin lugar a dudas lo fue. Ahora, ¿cuántos Tomás hay entre nosotros, aún siendo discípulos? Porque creen hasta cierta parte del camino. Pero cuando hay circunstancias que no se pueden sortear, es decir, que no encuentran puente para dejar atrás esas situaciones, para caminar sobre circunstancias, entonces ellos comienzan a flaquear en su fe. Por eso Jesús fue tan vehemente con Tomás, porque no solo se le apareció, le habló trayéndole paz, sino que le permitió poner su dedo en el hueco de su mano. Pero fue para darle una lección muy fuerte y contundente, no solo por su incredulidad, que lo llevó a Tomás a decir, Señor mío y Dios mío. Es decir, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, cuando no estaba creciendo fehacientemente en aquel que le había tomado para sí. Por eso Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y escuchen esto las naciones, particularmente aquellos que todavía no se han atrevido, no se han dado la oportunidad de creer en Jesús, de creer en el Cristo resucitado. Dice, porque me has visto, Tomás, has creído o creíste. Bienaventurados, dichosos, felices, completos, los que no vieron, pero creyeron. Y quiero terminar esta reflexión con algo que personalmente es muy interesante. Y les diría más, es determinante. Porque estamos hablando realmente de que estos 100 días de ayuno y oración por las naciones involucra intercesión, indudablemente, esa es la tarea, pero una intercesión profética. Además de orar por todas las peticiones que van alcanzando constantemente y que hay todo un equipo que lo está haciendo, nos es necesario operar con el diario del lunes. Es decir, nosotros necesitamos operar con nuestro propio diario. Yo no puedo leer lo que ya sucedió. Yo tengo que empezar a ver y leer lo que va a suceder. Lo que todos miran pero no ven. Yo lo tengo que ver sin mirar. Cuando digo yo, estoy hablando de usted, de vos. Cuando nos movemos proféticamente. Un hombre como Juan, cuando describe en el Apocalipsis la experiencia que él llegó a tener en la isla de Patmos, creo que nos debe determinar cada día, cada momento. Porque él tuvo un nivel de experiencia trascendente en su relación con Dios y en todo ese nivel de revelación que él tuvo. Como lo tuvo para las 7 iglesias, para los ángeles, para los pastores, para quienes ejercían autoridad espiritual en ese momento sobre las iglesias. Y en esto tiene que ver con que realmente necesitamos entender los niveles. Y vuelvo a utilizar, si quieren, esta expresión que lleva como título la reflexión, de que muchos miran pero no ven, pero otros sin mirar ya están viendo. Necesitamos en este tiempo seguir encontrando en el corazón de Dios, seguir leyendo los códigos del cielo de manera tal que nosotros podamos estar viendo sin mirar, es decir, moviéndonos por revelación. Juan estuvo transmitiendo cada mensaje
a las iglesias. Pero en el capítulo 4, él es explícito y dice, después de esto, mire, es como que él está expresando, después de todo esto, eché una mirada diferente, si quiere. Mejoré mi forma de ver. ¿Y qué es lo que él vio? Dice que él vio una puerta abierta en el cielo. Es notorio que en estos días mucha gente esté procurando encontrar una puerta abierta, especialmente de una iglesia. Gracias a Dios, en Argentina hay 2 estados provinciales que a partir de este fin de semana han abierto las puertas o han autorizado los gobiernos de esos estados provinciales a abrir las puertas de los templos. Algunos solamente para orar o para rezar y otros para tener reuniones a un 33% de su capacidad. Porque mucha gente anda buscando una puerta donde poder encontrar respuesta a su angustia, que lamentablemente también es aprovechado por muchos oportunistas del equipo contrario. Sin embargo, Dios a nosotros nos da la oportunidad, primero, de encontrar abierta la puerta del cielo. Pero después de caminar varios estadios, como ocurrió y veíamos al principio entre Elías y Eliseo. Ellos venían del Gilgal, pero necesitaron ir a Betel, a Jericó y a Jordán. De la misma manera nosotros proféticamente, para afectar las naciones, para ser trascendente, para marcar la diferencia, necesitamos ver. Pero para poder ver necesitamos mirar y encontrarnos con esa puerta abierta en el cielo. Y no que lamentablemente muchas veces llegamos a decir, algunos cristianos, de que Dios no oye, no recibe, no escucha nuestras oraciones, porque hay como un cielo de bronce. Es que hay que abrir los cielos. Pero no alcanza solamente con abrirlos, hay que mantenerlos abiertos a través de la adoración. Entonces podremos tener una visión clara de lo que ocurre en el cielo. Pero repito, para poder ver la puerta del cielo, necesitamos mirar. Es decir, necesitamos priorizar. Recuerden la experiencia que tuvieron aquellos oyentes ante la expresión de Jesús cuando le dijo, ¿ustedes acaso no dicen que faltan 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí yo les digo, alzad vuestros ojos, elevad la mirada y vean que los campos ya están listos, están blancos, están preparados para ser cosechados. Y esto es aplicable, reitero, a muchos de nosotros, porque hoy estamos viendo las circunstancias, porque hoy nos sentimos prisioneros de esta pandemia. Más allá de que respondemos a indicadores, a directivas de los gobiernos, tanto políticos como también las autoridades de salud, por ejemplo. Pero lo que no podemos obviar, lo que no podemos dejar de lado, es realmente ver a partir de mirar. Y conocer lo que está dictando el corazón de Dios. Y quizás en la lógica
quizás en el marco de nuestros hábitos, de nuestra cultura. Faltan meses. Faltan meses para poder utilizar un avión, un aeropuerto. Es más, faltan meses para que se abran fronteras, en el caso al menos de nuestra nación, y sé que en muchos países. Falta tiempo. Pero muchos están pensando que no falta mucho para quedarse sin trabajo. Y toda esa realidad, pero que afecta también la vida de la iglesia. Y particularmente afecta la vida de los profetas o de la iglesia profética. Por esa razón es que nosotros necesitamos sostener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, verso 2, en la primera parte. No podemos dejar de mirar espiritualmente a aquel que es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se está estableciendo en estos 100 días es el poder de la resurrección. Es ese espíritu que nos establece como quién somos, nuestra identidad, a partir de creer. No podríamos creer si no hubiese o no se hubiese manifestado Cristo en resurrección. Y quiero volver a la experiencia de Juan para terminar. Él vio la puerta abierta y esa misma voz que le había hablado al comienzo de los mensajes que él tenía que dar a las iglesias, esa voz como de trompeta, esa voz tronante, vuelve a hablarle. Es decir, él está identificando que es una única voz, que no hay varios mensajes, que no es otro predicador, que los hay muchos y muy buenos y gloria a Dios. Pero estoy simplemente utilizando una figura. Es decir, él estaba priorizando por oír, después de mirar y ver la puerta abierta en los cielos, a aquel que le había hablado y había sido fiel a lo que le había revelado proféticamente y que él tenía que dar a conocer. Esa voz le dice a él, sube acá. Es decir, que para quienes queremos sostener una visión profética, no solo mirar, sin mirar, queremos sostener lo que vemos proféticamente, necesitamos subir un poco más todavía. Porque ha sido bueno el nivel que hemos alcanzado. Ha sido bueno el nivel que Dios nos ha regalado en su gracia, en su amor. Ha sido bueno el escalón donde nos hemos posicionado, pero eso es parte nada más. Por eso Juan recibe de esa voz tronante la indicación, sube acá. Pero fíjense que en esa expresión hay una coma, como diciendo, bueno, esta parte es más que importante. ¿Por qué? Porque determina el resto. Esa voz le dijo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después. ¿Cuántas veces hemos oído en estos días? Y bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Qué va a suceder? Tanto en lo espiritual como en lo natural. Estamos recibiendo esa pregunta de qué va a ocurrir. ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo salimos de la cuarentena? Pero los cristianos están preguntando, ¿este es el fin del mundo? ¿Estos son los días finales? ¿Esta es la venida de Cristo? ¿Ya viene Cristo? Y creo que es todo un desafío para la gente profética, para la gente que se atreve a moverse por revelación. Es que en realidad esto para nosotros significa el tiempo de subir. Necesitamos ascender. Naturalmente,
En medio de esta cuarentena no es tan fácil subir, pero dependemos de escalar, de subir, de ascender, de tomar un escalón más. ¿Por qué? Sencillamente porque primero necesitamos oír como Isaías que se habla en la oficina de Dios. Dios está diciendo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Pero por qué? Porque Él subió, porque Él ascendió, porque Él ingresó al lugar del encuentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es lo que ocurrió en su experiencia con Juan. No era lo que él miraba, era lo que él veía, pero lo que él veía espiritualmente es lo que comenzó a recibir. ¿Por qué? Porque a él se le mostró las cosas que sucederían después de todas esas que él había experimentado. Querido amigo, hermano, o pastor o en oficio ministerial que estés desarrollando, ¿estás mirando o estás viendo? ¿O estás viendo sin mirar? Este es un tiempo determinante para todos nosotros. Como argentinos necesitamos de todas las naciones de la tierra, pero también sabemos que todas las naciones de la tierra necesitan a los argentinos. Simplemente estoy hablando de lugares de habitación territorial. Pero más que todo eso, la creación en su totalidad está gimiendo, está esperando, está reclamando, está inquiriendo cuándo se manifiestan los hijos de Dios. Y creo que esa es nuestra responsabilidad. Es un desafío. Y este poder del acuerdo que se ha manifestado a través de estas conexiones, de este compartir entre cientos y cientos de ministerios de muchísimos países, está hablando de que hay un acuerdo, hay poder del acuerdo. Por esa razón es que es interesante que podamos pegarnos el uno al otro en todo este proceso y seguir orando los unos por los otros, pero procurando subir esa posición donde se nos va a mostrar qué es lo que va a ocurrir y particularmente qué va a ocurrir con muchos de aquellos que son nuestros compañeros de trabajo, por definirlo de alguna manera, aquellos que son nuestros hermanos, nuestros consiervos, pero también qué es lo que Dios quiere hacer con la creación toda, porque a ellos los tenemos que alcanzar. Quiero terminar así. Quiero una vez más agradecer por esta convocatoria, por tomarnos en cuenta. Estamos felices de ser parte. Hay muchos hijos de la casa que están orando e intercediendo las 24 horas, los 7 días de la semana. Están a full intercediendo y gloria a Dios, porque los objetivos se están alcanzando. Pero necesitamos seguir sosteniéndonos en este proceso. Por eso quiero que nos pongamos de acuerdo por un momento y quiero orar. Padre bueno, en esta noche para nosotros, quizás para otros ya es la mañana del nuevo día, o en algún caso recién está escondiéndose el sol, pero más allá de eso, es el tiempo de tu presencia en medio de ellos. Dios de los cielos, en este tiempo de encierro, Dios maravilloso, tú no has dejado de obrar porque tú no has dejado de ser. Pero en este momento yo quiero impartir de tu corazón sobre todos y cada uno. De todos aquellos que han recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero también de aquellos que están en sintonía, pero no te conocen a ti, que están buscando una información que pueda traerles cierta tranquilidad. Dios, oramos por ellos, declaramos sobre ellos vida y vida en abundancia. Declaramos sobre ellos, Padre de los cielos,
de que tú les has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que si ellos creen, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y así como Pablo y Silas le dijeron al carcelero, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como lo creímos y nuestras familias entraron en el proceso de salvación. Padre, en esta noche yo declaro que muchos que quizás no han sido carceleros, pero sí han estado presos, pero creen en esta noche, ellos son partícipes de salvación. Gracias porque tú te le estás apareciendo a muchos. Aún en ese proceso del Ramadán, tú has estado apareciéndote a muchas vidas, revelándote, manifestándote como quien eres. Padre de los cielos, declaro liberación, declaro salud, sanidad. Hay una persona que está padeciendo y de hace ya 2 años un problema en su columna. Yo declaro sanidad ahora en el nombre de Cristo. Primero por el poder de la palabra que dice que por sus llagas y sus heridas ya fuimos curados. Pero también declaro que es libre porque es el tiempo de visitación sobre esa persona ahora. En el nombre de Cristo declaro a ese hombre libre, libre ahora. Libre. Oh my God. Hay multiplicación, hay una multiplicación, porque también hay mujeres con dificultades en la parte ósea y están siendo visitadas ahora. Algunos de ellos sienten un calor, otros están sintiendo que pueden hacer movimientos que hasta aquí les era impedido. Ahora, más Dios, ahora Padre, viene liberación, viene operación del cielo, de la cabeza a la planta de los pies. Tú vienes con operación sobrenatural. Ahora, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, yo declaro liberación en finanzas, liberación en finanzas, liberación en finanzas. Padre de los cielos, yo le quito toda capacidad de operación a la reina del cielo, que quiere operar negativamente sobre las finanzas, no solo de los impíos, sino también de los cristianos. En el nombre de Cristo, yo anulo todo movimiento de la reina del cielo que quiere venir con pobreza y quiere venir con enfermedad. Ahora declaro el poder de la cruz, el poder liberador de aquel que vive, de aquel que dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Aquel que dijo, yo soy la paz. Y es mi paz la que yo te doy. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por todo este tremendo equipo que está trabajando para que esto pueda manifestarse, ejecutarse y afectar las naciones de la tierra. Gracias por el pastor Ronnie, por su esposa, por toda su familia, porque declaramos que ellos están bajo cobertura y que ninguna retaliación del infierno vendrá contra ellos, ni contra nadie que está en pos de esta tarea. En el nombre de Cristo los declaramos ellos con ropas dobles, los declaramos con un manto de autoridad, porque están bajo manto apostólico. Dios, declaramos que ellos están resguardados, Padre, y llegarán hasta el último día. Dios realmente con plena bendición. Es hecho ahora en el nombre precioso de Cristo. Gracias, los bendigo y hasta un próximo encuentro.